El día de hoy veremos nomenclatura y construcción de triángulos. Los elementos de un triángulo son vértices o esquinas del triángulo, aquí los podemos ver en color rojo, los cuales se nombran con letras mayúsculas en orden alfabético. Ejemplo, si yo nombro este vértice como A, en el sentido de las manecillas de reloj, el siguiente vértice sería B y el último vértice C. Veamos otro ejemplo. Si yo nombro este vértice como P, el siguiente vértice tendría que ser Q y el último vértice R. Los triángulos se nombran de acuerdo a sus vértices. Primero se coloca el símbolo triángulo seguido de los vértices en orden alfabético. Ejemplo, el primer triángulo se llamaría triángulo ABC y el siguiente triángulo PQR. El siguiente elemento de un triángulo son los lados. En el triángulo ABC voy a señalar uno de sus lados y en el triángulo PQR voy a señalar también uno de sus lados. Los voy a nombrar con letras minúsculas de la siguiente forma. Opuesto al vértice A se encontraría el lado A. Opuesto al vértice B se encontraría el lado B. Opuesto al vértice C se encontraría el lado C. Veamos otro ejemplo. Opuesto al vértice P se encontraría el lado P. Opuesto al vértice Q se encontraría el lado Q. Y opuesto al vértice R se encontraría el lado R. Ya he terminado de nombrar los tres lados de cada triángulo. Yo los puedo nombrar mediante letras minúsculas o mediante el segmento de recta definido por los vértices. Ejemplo, el lado señalado en el triángulo ABC lo puedo nombrar como segmento BC o como lado A. El lado señalado en el triángulo PQR lo puedo nombrar como segmento PR o como lado Q. El último elemento del triángulo serían los ángulos, los cuales se representan con un arco de círculo. En el triángulo ABC estoy señalando el ángulo A y en el triángulo PQR estoy señalando el ángulo Q. Como podrás darte cuenta, los ángulos se nombran también con letras mayúsculas. Para nombrarlos voy a utilizar el símbolo ángulo y la letra del vértice. Ejemplo, en el primer triángulo estoy señalando el ángulo A y en el segundo triángulo estoy señalando el ángulo Q. Ahora veamos construcción de triángulos. Traza un triángulo con las siguientes medidas: 6 centímetros, 8 centímetros y 5 centímetros. Para trazar un triángulo se debe de cumplir la siguiente condición: que la suma de dos de sus lados sea mayor que el tercer lado. Veamos, si yo sumo los dos primeros lados, 6 centímetros más 8 centímetros, nos daría 14 centímetros, que sería mayor a 5 centímetros, con lo cual se cumple la condición. Sumemos ahora otros dos lados, que serían 8 centímetros más 5 centímetros es igual a 13 centímetros, que sería mayor a 6 centímetros, que sería la medida del tercer lado, con lo cual también se cumple aquí la condición. Voy a realizar la suma de los dos lados que no he sumado, que serían 5 centímetros más 6 centímetros es igual a 11 centímetros, que es mayor al tercer lado que mide 8 centímetros. También se está cumpliendo la condición. Por ello, sí se puede construir este triángulo. Veamos otro ejemplo. En este caso nos piden construir un triángulo que mida 9 centímetros, 3 centímetros y 4 centímetros por lado. Voy a verificar que se cumpla la condición. Voy a sumar los dos primeros lados. 9 centímetros más 3 centímetros es igual a 12 centímetros, que es mayor al tercer lado que mide 4 centímetros. Aquí se está cumpliendo la condición. Ahora voy a sumar otros dos lados.
3 centímetros más 4 centímetros es igual a 7 centímetros. En este caso sería menor al tercer lado, con lo cual no se cumpliría la condición. Quiere decir que este triángulo no se puede construir. Para trazar nuestro triángulo vamos a apoyarnos de nuestra regla. Tomaremos la primera medida, que en este caso es 6 centímetros, como base. Voy a trazar una línea de 6 centímetros. Ya que tracé mi línea, voy a hacer uso de mi compás. Voy a abrir mi compás a la siguiente medida, en este caso 8 centímetros, apoyándome de mi regla. Voy a colocar mi compás en un extremo de la recta que he trazado y voy a trazar un arco. Ya que he trazado un arco, ahora voy a tomar mi compás y abrirlo a la última medida, en este caso 5 centímetros. Y voy a colocarlo en el otro extremo de mi recta. Y voy a trazar nuevamente. Ya que he trazado mis dos arcos, voy a hacer uso de mi escuadra para unir los extremos de mi recta con el punto donde se cortan los dos arcos. Con esto terminaría de trazar mi triángulo. Voy a colocar las dimensiones y con esto terminaría el trazo de mi triángulo. Como puedes ver, se puede construir el triángulo como anteriormente ya lo habíamos visto. En este ejemplo me pide trazar un triángulo de medidas 9, 3 y 4 centímetros. Voy a tomar la primera medida para trazar mi base. Con apoyo de mi regla voy a trazar los 9 centímetros. Ya que tracé mi línea de 9 centímetros, voy a hacer uso de mi compás. Lo voy a abrir a la siguiente medida. En este caso serían 3 centímetros. Coloco mi compás en un extremo de la recta y voy a trazar un arco. Abro mi compás a la siguiente medida, en este caso 4 centímetros. Coloco la punta de mi compás en el otro extremo de la recta y trazo un segmento de la circunferencia. Como habíamos visto ya anteriormente, este triángulo no se puede construir, ya que los arcos de circunferencia no se cortan en ningún punto. Ahora nos piden construir un triángulo y nos dan la medida de sus tres ángulos, 60 grados, 30 grados y 90 grados. Cuando tenemos la medida de los ángulos, se debe de cumplir la siguiente condición, que la suma de sus ángulos sea 180 grados. Veamos en este ejemplo si se cumple. 60 grados más 30 grados más 90 grados es igual a 180 grados, con lo cual se está cumpliendo la condición. Quiere decir que sí podemos construir este triángulo. En este último ejemplo nos piden construir un triángulo que mida los siguientes ángulos: 90 grados, 40 grados y 20 grados. Primero voy a comprobar si se puede construir. Voy a sumar sus tres ángulos: 90 grados más 40 grados más 20 grados. Sería igual a 150 grados. No se estaría cumpliendo en este caso la condición. Por lo tanto, no se puede construir este triángulo. Veamos otro ejemplo de trazo de triángulos. En este caso nos dice trazar un triángulo con los siguientes ángulos: 60 grados, 30 grados y 90 grados. El primer paso, apoyados de nuestra regla, vamos a trazar una recta de cualquier dimensión. Ya que he trazado mi recta, ahora voy a utilizar mi transportador. La marca central de mi transportador la voy a colocar al inicio de mi recta, de tal manera que quede alineado ya sea con 90 grados
0 grados, 270 o 180 grados. En este caso quedó alineado con 90 grados. Voy a medir el primer ángulo. Cada línea vale 10 grados. El primer ángulo me pide que mida 60 grados. 10, 20, 30, 40, 50 y 60 grados. Realizo una marca en los 60 grados. Y ahora con apoyo de mi escuadra voy a trazar una recta que pase por la marca que hice de los 60 grados. Y la voy a prolongar cuanto me sea posible. Coloco la dimensión de ese ángulo para no olvidarlo. Nuevamente, haciendo uso de mi transportador, coloco el centro de mi transportador, en este caso al final de mi línea, y lo voy a alinear ya sea con 0 grados, como vimos, 90, 180 o 270. En este caso me quedó alineado con 0 grados. Y voy a tomar la medida del siguiente ángulo, que en este caso mide 30. 10, 20, 30 grados. Y voy a colocar una marca en los 30 grados. Apoyándome de mi escuadra, voy a unir el final de mi segmento con la marca de 30 grados. Y trazo una recta y la prolongo cuanto me sea posible. Con esto ya se ha formado mi triángulo. Voy a colocar la siguiente dimensión. Como puedes notar, ya se formó mi triángulo. Únicamente me resta observar que el tercer ángulo mida los 90 grados que me están solicitando. Nuevamente haré uso de mi transportador. Coloco su centro en el vértice y alineo con alguno de los dos lados de mi triángulo. En este caso estoy alineando con 0. Voy a verificar si la medida es 90 grados. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Mi tercer ángulo mediría exactamente los 90 grados, con lo cual puedo observar que sí se puede construir un triángulo con estos ángulos. De esta forma habré terminado el trazo de mi triángulo. Veamos otro ejemplo. En este último ejemplo nos piden trazar un triángulo con los siguientes ángulos: 90 grados, 40 grados y 20 grados. Ya habíamos visto anteriormente que no se puede construir. Vamos a comprobarlo gráficamente. Como primer paso, trazo un segmento de recta apoyado de mi regla de cualquier dimensión. Ya que he trazado mi recta, voy a hacer uso de mi transportador. Coloco el centro de mi transportador en un extremo de la recta. En este caso ya quedó alineado con 90 grados. Me pide que ese ángulo mida 90 grados. Contaría 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 grados. Realizo una marca donde estén los 90 grados. Y haciendo uso de mi escuadra, voy a unir el extremo de mi segmento de recta con la marca de los 90 grados. Y lo voy a prolongar cuanto me sea posible. Nuevamente haré uso de mi transportador. Colocaré su centro en un extremo de la recta que tracé. Lo alineo con 0 o 90 grados. Ya que lo alineé, voy a medir el siguiente ángulo, en este caso 40 grados. 10, 20, 30, 40 grados. Realizo una marca en los 40 grados. Con apoyo de mi escuadra voy a unir el extremo de mi segmento con la marca de los 40 grados. Trazo la línea y la prolongo lo más que pueda. Observo que he podido trazar un triángulo. Sin embargo, tengo que verificar que los ángulos midan lo solicitado. El último ángulo debería de medir 20 grados. Voy a verificarlo con apoyo de mi transportador. Alineo el centro de mi transportador con el vértice y un lado con 0 grados. Ahora tomo la medida: 10, 20, 30, 40, 50 y 3 grados, con lo cual el triángulo que estoy obteniendo no es el que me están solicitando. Como ya habíamos visto, se cumple que no se puede construir. Con esto daríamos por terminado esta clase.